México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Ahora, ¿por qué? ¿Cómo va a terminar con T o que te empiece con T y que empiece con M? México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso, porque México termina con O. México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Me quedé en el avión. México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso, ¿Por qué? porque termina con O. Termina con O. ¿La palabra termina empieza con T o con O? Con O. México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué? Ya me la sabía, ya se me olvidó. Pues veo los videos. Yo sé que es falso, pero no me acuerdo por qué. Porque México no puede terminar en T. México pues, termina en la C y en la O, pero en la T no termina. Sí, está medio enredado, pero ya lo vi ese video, pero se me fue la puta. México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso, ¿Por qué? porque México termina con O. 100% segura. Sí, México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué? Bueno, que termina con O. Si yo te digo que no. No. ¿Seguro? Sí. 100% seguro. México con O. México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? me quedé en el avión. A ver, damos nuevo. México empieza con M y termina con T. Depende si es la palabra no termina con T. ¿Con qué termina? Con O. ¿Por qué? Porque es una letra. ¿Cómo va a terminar con T? A ver, ¿qué pasó? México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? ¿Con qué? Termina con T. ¿Cierto o falso? México. No, es falso. ¿Por qué? Termina con O, ¿no? México termina con T. Sí termina con E. Con E. Con O. ¿Por qué? Porque México. ¿Por qué México? M-E-X-I-C-O. Pues tú dijiste. México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? Porque México no termina con T, termina con O. ¿En serio? México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso, ¿Por qué? porque termina con O. ¿Segura? Sí, México. 100% segura. Sí, ¿Y si yo te digo que sí? sería mal. Mira, México empieza con M y termina con T. Con O. Hoy está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Pues no, amiga, porque la palabra México empieza con M y la palabra termina empieza con T. No. ¿No? No. Tampoco. Empieza con O Sí, empieza con M y termina con O. y la palabra termina. Con O, México. México empieza con M y termina con T. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Por qué? Porque si empieza con M y termina con E, no puede ser. Con T. Con T, Tampoco. tampoco. ¿Por qué? Porque no es así. ¿Y si yo te digo que sí? Y si yo te digo que no, ¿Y si yo te digo que sí? Porque mira, México empieza con M y la palabra termina empieza con T. ahora, ¿por qué? ¿Cómo va a terminar con T o que te empiece con T y que empiece con M? México empieza con M y la palabra termina empieza con T. Es falso. Es falso, 100% seguro. ¿Dónde está la T? En la palabra termina. Ah, no, pero ahí no lleva una letra T. Entonces, ¿qué letra lleva? Con la O. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún saludo que quieras mandar? Sí, que vengan a comprarnos la pepita, las botanas, los charalitos. Aquí mis compañeros, mira, aquí estamos en el mercado,
que vengan a comprarnos, estamos en Tierra Colorado. Muchísimas gracias y que tengas un bonito día, ¿vale? Órale, pues, suerte, amigo.